El regreso a Madrid fue silencioso. En el tren, Miguel miraba por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte, y yo me aferraba a la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que podía cambiar nuestra relación para siempre. Esa misma noche, ya en la capital, no aguanté más. En nuestro apartamento, cerré la puerta con firmeza y lo miré directamente a los ojos. Miguel, ya no puedes seguir callando. Necesito saber quién era esa mujer. Él respiró hondo, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y habló con voz baja. Era mi hermana. Me quedé helada. No era la respuesta que esperaba. ¿Tu hermana? Repetí, incrédula. Asintió, con una mirada llena de dolor. Vivía en Barcelona. Hace años que no tenemos contacto, por razones complicadas. Ella me llamó porque está en un problema serio. No quería involucrarte hasta estar seguro de qué hacer. Un alivio extraño me recorrió el cuerpo, mezclado con desconfianza. Parte de mí quería creerlo, otra parte seguía sospechando. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Pregunté. Porque no es una historia sencilla, contestó él. Mi familia no es lo que parece. Hay cosas del pasado que preferí enterrar, pero ahora todo vuelve. Al día siguiente tomamos un tren a Barcelona. El viaje fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar, la ciudad nos envolvió con su energía vibrante, las ramblas llenas de gente, el olor a mar y la imponente silueta de la Sagrada Familia. Pero para Miguel, aquel paisaje parecía cargado de fantasmas. Nos encontramos con una mujer de cabello oscuro, mirada intensa y cansada. Al verla, entendí sin dudas que era su hermana, los mismos ojos, la misma expresión cuando sonreía con tristeza. Sofía, dijo Miguel, presentándome, ella es Isabel. La mujer me abrazó con fuerza, como si ya me conociera. En sus ojos vi gratitud, pero también miedo. Gracias por venir, susurró. Nos sentamos en un pequeño café del barrio gótico. Isabel empezó a hablar con voz temblorosa. No he tenido otra opción que llamarte, Miguel. Me están buscando, y no tengo a quién acudir. ¿Quién es? Preguntó él con urgencia. Ella bajó la mirada, jugueteando con la taza de café. Gente peligrosa. Me metí en algo de lo que no puedo salir sola. Yo sentí un escalofrío. De pronto comprendí que todo lo que había comenzado con aquella llamada en la Puerta del Sol no era un simple asunto familiar. Era mucho más oscuro. Miguel apretó la mano de su hermana con fuerza. Esta vez no voy a dejarte sola, le dijo. Lo miré, tratando de asimilar todo. El alivio de saber que no había ninguna otra mujer en su vida se mezclaba con el terror de estar entrando en un mundo que no conocía. Cuando salimos del café, Isabel se detuvo un momento, observando las luces de la ciudad. Ellos ya saben que estás aquí, Miguel, dijo con voz casi inaudible. Él y yo nos miramos. En ese instante, supe que lo que venía sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Y mientras caminábamos por las calles estrechas de Barcelona, con la sensación de que alguien nos seguía entre las sombras, entendí que nuestra historia apenas comenzaba. El día siguiente amaneció con un cielo despejado, de ese azul intenso que hace brillar aún más las murallas antiguas de Toledo. Habíamos planeado esa escapada desde hacía semanas, y pensé que quizá el cambio de escenario aliviaría la tensión de la noche anterior. Sin embargo, el silencio de Miguel en el tren me recordó constantemente que algo no estaba bien. Yo intentaba hablar de lo hermoso que se veía el paisaje desde la ventana, de las colinas cubiertas de olivares, pero él solo respondía con frases cortas, sin apartar la vista de su teléfono. Cada vez que lo veía bloquear la pantalla con rapidez, sentía un nudo en el estómago. Al llegar, el casco histórico nos recibió con sus callejuelas empedradas y el olor a mazapán recién hecho. Paseamos por el puente de San Martín, donde el río Tajo reflejaba la luz de la mañana.
Todo era tan perfecto en apariencia, y, sin embargo, yo no podía dejar de notar cómo Miguel parecía en otra parte, como si su mente estuviera atrapada en un lugar al que yo no podía llegar. En un momento de valentía, decidí preguntarle: Miguel, ¿quién te llamó anoche? Él se detuvo unos segundos, respiró profundamente y respondió sin mirarme: es algo del pasado. Nada de qué preocuparse. Prometo explicártelo, pero ahora no es el momento. Esa respuesta me dejó aún más intranquila. ¿Del pasado? ¿Una ex? ¿Alguien que todavía significaba demasiado para él? Intenté guardar silencio, pero dentro de mí las preguntas se multiplicaban como ecos en una cueva. Más tarde, mientras comíamos en una terraza frente a la Catedral Primada, noté cómo Miguel revisaba disimuladamente su móvil. La pantalla se iluminó con un número que reconocí de la noche anterior. El mismo desconocido. Su rostro se endureció, como si el peso de esa llamada fuera demasiado para soportarlo en público. ¿Vas a contestar?, pregunté, tratando de mantener la calma. Él negó con la cabeza y apagó el teléfono. Después, susurró. Esa palabra, después, me acompañó toda la tarde. Caminamos entre iglesias, plazas y museos, pero yo ya no veía los monumentos. Solo escuchaba el silencio de Miguel y sentía la distancia creciente entre nosotros. Al caer la tarde, entramos en un pequeño café en un rincón escondido del barrio judío. El ambiente era cálido, con lámparas antiguas y aroma a canela. Pedimos 2 cafés, y yo pensé que quizás ese era el momento perfecto para que él hablara. Pero de pronto, su móvil vibró otra vez. El mismo número. Él se levantó con rapidez, casi derramando la taza, y salió al callejón para contestar. Lo observé desde dentro, a través del vidrio empañado. Su postura era tensa, los gestos firmes, como si estuviera discutiendo. Yo no podía escuchar sus palabras, pero vi la expresión de su rostro, preocupación mezclada con algo parecido a culpa. Cuando regresó, me encontró seria, con los brazos cruzados. Miguel, no puedes seguir ocultándome esto, le dije. Él me miró con tristeza. Confía en mí. Pronto te lo diré todo. Esa noche, mientras paseábamos de vuelta al hotel, el ambiente en Toledo parecía diferente. Las sombras en las calles estrechas eran más profundas, y cada campanada en la distancia me recordaba que el tiempo pasaba sin que yo obtuviera respuestas. Sabía que, tarde o temprano, la verdad saldría a la luz. Pero la pregunta era, ¿estaba preparada para escucharla? El regreso a Madrid fue silencioso. En el tren, Miguel miraba por la ventana como si buscara respuestas en el horizonte, y yo me aferraba a la sensación de que estaba a punto de descubrir algo que podía cambiar nuestra relación para siempre. Esa misma noche, ya en la capital, no aguanté más. En nuestro apartamento, cerré la puerta con firmeza y lo miré directamente a los ojos. Miguel, ya no puedes seguir callando. Necesito saber quién era esa mujer. Él respiró hondo, como si hubiera estado esperando ese momento desde hacía mucho tiempo. Se sentó en el sofá, apoyó los codos en las rodillas y habló con voz baja. Era mi hermana. Me quedé helada. No era la respuesta que esperaba. ¿Tu hermana?, repetí, incrédula. Asintió, con una mirada llena de dolor. Vivía en Barcelona. Hace años que no tenemos contacto, por razones complicadas. Ella me llamó porque está en un problema serio. No quería involucrarte hasta estar seguro de qué hacer. Un alivio extraño me recorrió el cuerpo, mezclado con desconfianza. Parte de mí quería creerlo, otra parte seguía sospechando. ¿Y por qué no me lo dijiste antes?, pregunté. Porque no es una historia sencilla, contestó él. Mi familia no es lo que parece. Hay cosas del pasado que preferí enterrar, pero ahora todo vuelve. Al día siguiente tomamos un tren a Barcelona. El viaje fue una mezcla de ansiedad y esperanza. Al llegar,
La ciudad nos envolvió con su energía vibrante, las ramblas llenas de gente, el olor a mar y la imponente silueta de la Sagrada Familia. Pero para Miguel, aquel paisaje parecía cargado de fantasmas. Nos encontramos con una mujer de cabello oscuro, mirada intensa y cansada. Al verla, entendí sin dudas que era su hermana, los mismos ojos, la misma expresión cuando sonreía con tristeza. Sofía, dijo Miguel, presentándome, ella es Isabel. La mujer me abrazó con fuerza, como si ya me conociera. En sus ojos vi gratitud, pero también miedo. Gracias por venir, susurró. Nos sentamos en un pequeño café del barrio gótico. Isabel empezó a hablar con voz temblorosa. No he tenido otra opción que llamarte, Miguel. Me están buscando, y no tengo a quién acudir. ¿Quién es? Preguntó él con urgencia. Ella bajó la mirada, jugueteando con la taza de café. Gente peligrosa. Me metí en algo de lo que no puedo salir sola. Yo sentí un escalofrío. De pronto comprendí que todo lo que había comenzado con aquella llamada en la Puerta del Sol no era un simple asunto familiar. Era mucho más oscuro. Miguel apretó la mano de su hermana con fuerza. Esta vez no voy a dejarte sola, le dijo. Lo miré, tratando de asimilar todo. El alivio de saber que no había ninguna otra mujer en su vida se mezclaba con el terror de estar entrando en un mundo que no conocía. Cuando salimos del café, Isabel se detuvo un momento, observando las luces de la ciudad. Ellos ya saben que estás aquí, Miguel, dijo con voz casi inaudible. Él y yo nos miramos. En ese instante, supe que lo que venía sería mucho más difícil de lo que imaginaba. Y mientras caminábamos por las calles estrechas de Barcelona, con la sensación de que alguien nos seguía entre las sombras, entendí que nuestra historia apenas comenzaba. Gracias por ser parte de nuestra comunidad en Quiet Desires. Suscríbete, deja tu like y prepárate para disfrutar de más historias llenas de emoción y misterio.